Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me interesaría saber su opinión sobre algunas problemáticas que enfrentamos en la psicología y cómo afectan algunos aspectos éticos de la transparencia y pues de la cultura de la legalidad. Bueno, primero, uno que considero que es uno de los temas más delicados dentro de la psicología es el uso de cómo se maneja en cuestión lo de la confidencialidad. ¿Cómo se usa esto y cómo puede afectar a un paciente o a una persona evaluada que se viole el hecho de compartir cosas confidenciales sin alguna justificación? Ok, pues es que en realidad no hay nada que no sea confidencial. Todo lo que se dice en un consultorio tiene que ser confidencial, a menos que corra el riesgo la vida. O sea, que alguien diga cómo me voy a matar o voy a matar a alguien, eso pues ahí sí corre el riesgo la vida, o que alguien esté corriendo peligro. Mientras tanto, no hay ninguna otra cosa que se tenga que decir a alguien más, a menos que sea un menor, y aún así hay como que ciertas cosas, mientras no corran peligro su vida, no hay necesidad de que alguien más lo sepa. Sí es muy importante, hay veces que es necesario decirlo, pero se sobreentiende que todo lo que pasa dentro de un consultorio tiene que ser confidencial, nadie tiene que saber lo que pasa dentro de ahí. Bueno, ¿y qué pasa cuando un psicólogo viola la confidencialidad de una persona sin tener esta justificación de que pueda hacer algo o pueda afectar a su persona? Pues en realidad hay repercusiones legales, no hay, o sea, se puede, o si el paciente puede poner una denuncia, puede poner una demanda, ya sea con caso psicológico o médico, se puede poner una denuncia. En realidad tiene que haber algo, nunca pueden como grabarte en una consulta, nunca se puede grabar ni nada, a menos que las dos partes estén de acuerdo, pero sí hay repercusiones legales para el médico, para el psicólogo. Bueno. Otro problema también es el intrusismo profesional. O sea, cuando unas personas sin tener una información concreta de la psicología, ofrecen dar servicios o dar terapia. ¿Cómo afecta esto a la profesión y a los pacientes? Bueno, pues hay mucho que se puede hacer de eso, ¿no? Hay muchos como pseudoprofesionistas, se podría llamar, que ejercen estas profesiones sin tener ningún título, ninguna cédula. Sabes que para ejercer esto tienes que tener ambas, el título y la cédula de psicólogo, psicoterapeuta o alguna otra maestría o alguna otra que te avale que lo puedas hacer. Afecta en el sentido de que las personas lo creen, ¿sí? Creen que le pueden ayudar. El asunto es que siempre tienes que pensar que nunca tienes que hacer todo por el bienestar del paciente. Entonces, este tipo de pseudoprofesionales pues perjudican en el sentido de que pueden, la profesión como tal la bajan, porque dicen, fui con tal persona pensando que era psicólogo y no era, y dicen, pues es que los psicólogos no son profesionales, pero significa que estas personas no están siendo profesionales o no cuentan con estas cosas que los avalan, como las cédulas y los títulos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usted cree que se podría combatir ese problema o cómo pueda no afectar tanto a la sociedad este problema? Combatirlo es muy difícil porque la gente cree muchas cosas. Esto es como ir a leerse las cartas, ¿sí? No podemos combatir con las creencias de las personas. Hay que cambiar la mentalidad diciendo que pues, los profesionales pues, podemos hacer un buen trabajo y como nosotros como profesionales darnos a respetar nosotros mismos. Pero a veces combatirlo sí es un poquito difícil para que las personas no crean, caigan como en la, ¿cómo se dice? Charlatanería, ¿no? Es esta palabra donde utilizan, donde las personas van y dicen, yo te ayudo, y pues realmente no les están ayudando. Entonces, creo que una manera de combatirlo sería como tú como profesional, hablar sobre ti, decir lo bueno que eres y haciendo tu trabajo bien. Cuando tú haces tu trabajo bien, las personas van a venir a ti, no necesitas hacer nada más que las mismas personas te recomienden. Entonces, hablando bien de ti, de tu trabajo y haciéndolo correctamente, te va a ayudar para que otras personas no caigan como en estas charlatanerías que pasan tan seguido. Bueno, otra problemática también es el mal uso de las pruebas psicológicas
específicamente en los procesos, bueno, contextos laborales y educativos. ¿Qué consecuencias puede tener esto en estos ambientes o en general? ¿Hacer malas pruebas? Sí. Ok, como el mal uso. Bueno, primero pues tienes que saber exactamente cuáles son las pruebas que tienes que hacer específicamente para cada área. Generalmente hay muchos recursos, hay muchas pruebas, muchos test, pero tienes que como estar, o sea, generalmente como la psicología tiene muchas áreas. Si tú te quieres especializar en una, pues tratar, como por ejemplo en esta parte, como dices tú, de la educación, los test que se hacen en las escuelas y todos esos, hay veces que hay más, como estudiar un poquito más eso, para que no se caiga mucho en los errores, porque generalmente no podemos hacer todo, tenemos que abarcar como que ciertas áreas. Entonces, si tú te vas a enfocar en esa parte de los test y hacer eso, pues es como estudiarlos más para no caer en muchos errores. Ahora, un examen o un test tiene que ser como evaluado no solamente con el test, sino también con la persona, porque a veces no solamente el test te da los resultados, también hablando con la persona, ¿no? Okay. ¿Cómo cree usted que se puede garantizar una información más adecuada o sí, bueno, un uso más adecuado de estas pruebas? Garantizar, creo que no se puede, porque al final es como un resultado, ¿no? Se hace una evaluación y te da un resultado, un puntaje, pero también viendo a la persona, a veces en ese momento no estás en las condiciones adecuadas para contestarlo. Puede ser que contestes o simplemente hay personas que ni entienden las preguntas de los test y la contestan mal, no porque no lo sepan, sino porque no saben lo que están preguntando. Y eso puede afectar al final el resultado del test y darte un resultado mal en cuanto a la evaluación que estés haciendo. Pero creo que como garantizar como tal, yo creo que son herramientas los test para ayudarte como a enfocar algo que tú como ya puedes